Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, porque hoy nos vamos a sumergir en una historia que honestamente me dejó un poco desilusionada. Sí, ya lo saben, aquí no nos andamos con rodeos. Hoy vamos a hablar de la desilusión, de promesas rotas, de expectativas que se fueron por la borda y de cómo todo esto se relaciona con Milán. Exacto, la ciudad de la moda, del diseño, de la elegancia, pero también, en este caso, del desencanto. ¿Por qué Milán? Bueno, porque en la vida, a veces, construimos castillos en el aire. Visualizamos, idealizamos, creamos expectativas sobre lugares, personas, situaciones. Y cuando la realidad choca con esa imagen, la decepción puede ser fuerte. Y créanme, la historia que les voy a contar es un ejemplo perfecto de eso. Prepárense porque vamos a descubrir la verdad detrás de esas promesas de Canjaman y las expectativas fallidas que rodearon su llegada a Milán. ¿Y sí, sé lo que están pensando, otra vez con Canjaman? Pero es que esta historia da para mucho. Así que si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. No se van a arrepentir, porque aquí hablamos de todo con honestidad y sin filtros. Vamos a empezar. Todo comenzó con una expectativa enorme. Canjaman, el actor turco que conquistó corazones en todo el mundo con sus telenovelas, especialmente con Erkenci Kuş y otras producciones, anunció su llegada a Italia. Y no era cualquier llegada, iba a protagonizar una serie. Viola come il mare, una producción que prometía ser un bombazo. La expectativa, ya lo pueden imaginar, fue monumental. Fans de todo el mundo, especialmente en Italia, esperaban con ansias ver a Canjaman en acción, explorando una nueva cultura, un nuevo idioma, un nuevo rol. La emoción era palpable. Redes sociales explotaban con noticias, fotos, vídeos. Todos querían saber cada detalle de su vida en Milán. ¿Dónde iba a vivir? ¿Con quién se iba a relacionar? ¿Cómo sería su adaptación a la vida italiana? Y por supuesto, ¿cómo sería la serie? Las expectativas se multiplicaban como conejos. Se hablaba de una trama apasionante, de un personaje complejo, de una producción de alta calidad. Se prometía un Canjaman renovado, reinventado, listo para conquistar el mercado italiano. Pero, ¿qué hacía que esta llegada fuera tan esperada? Para entenderlo hay que remontarse a la época dorada de las telenovelas turcas. Canjaman, con su carisma, su físico impactante y su talento actoral, se convirtió en un fenómeno. Erkenci Kuş, en particular, arrasó en audiencias en numerosos países, incluyendo España, donde su popularidad fue enorme. La serie, una comedia romántica con toques dramáticos, cautivó a millones de espectadores con su historia de amor, sus personajes entrañables y sus paisajes turísticos. Canjaman, interpretando a Candy Beat, un fotógrafo publicitario rebelde y encantador, se convirtió en el ídolo de muchas mujeres y en un referente de la moda masculina. La fama de Canjaman trascendió las fronteras turcas. Su nombre se convirtió en sinónimo de éxito, de romance, de pasión. Sus fans lo seguían en redes sociales, compraban sus productos y esperaban ansiosamente sus nuevos proyectos. Era el actor turco del momento, el que todos querían ver. Y por eso, cuando anunció su llegada a Italia, la expectativa fue tan alta. Italia, un país con una rica tradición cinematográfica y televisiva, se convirtió en el nuevo campo de batalla para Canjaman. La elección de Milán como escenario de su nuevo proyecto no fue casualidad. Milán, la capital de la moda, del diseño, del lujo, ofrecía un telón de fondo perfecto para una serie que prometía ser glamurosa y sofisticada. La ciudad, con sus calles elegantes, sus tiendas de alta costura y su ambiente cosmopolita, parecía el lugar ideal para que Canjaman brillara. La producción de Viola come il mare aprovechó al máximo la belleza de Milán, utilizando sus locaciones más emblemáticas como escenario de la serie. Los primeros meses de Canjaman en Milán fueron un torbellino. Los medios de comunicación italianos lo acechaban, los paparazzi lo perseguían, y los fans lo esperaban a la salida de los rodajes. Era una estrella, un ídolo, y todos querían una foto, un autógrafo, una palabra. Canjaman, siempre amable y profesional, intentó adaptarse a la vida milanesa. Aprendió italiano, frecuentó los lugares más chic de la ciudad y se relacionó con personalidades del mundo del espectáculo y de la moda. Se preparó a conciencia para su nuevo rol, con clases de actuación y de dicción. La serie Viola come il mare prometía ser algo diferente.
No se trataba de una telenovela turca, sino de una producción italiana con una trama original y un reparto de actores italianos. La historia, basada en la novela Conosci l'estate de Simona Tanzini, narraba la vida de Viola Vital, una periodista que se muda a Palermo y trabaja en una redacción donde conoce a Francesco De Mir, un inspector de policía. La serie combinaba el drama, el romance y el misterio, prometiendo una trama cautivadora y unos personajes complejos. La elección de Francesca Chillemi como coprotagonista fue otro factor que generó expectativas. Francesca, una actriz y modelo italiana, era conocida por su belleza, su talento y su carisma. La química entre Can Yaman y Francesca Chillemi era evidente desde el principio, y muchos esperaban que se convirtieran en la nueva pareja estrella de la televisión italiana. Las grabaciones de Viola come il mare se llevaron a cabo en Milán y en Palermo, aprovechando la belleza de ambas ciudades. Los primeros avances de la serie, con imágenes de Can Yaman y Francesca Chillemi en escenarios espectaculares, generaron aún más expectativas. La serie prometía ser un éxito, una producción de alta calidad que consolidaría la carrera de Can Yaman en Italia. Y aquí es donde la historia empieza a tomar un giro. A medida que la producción avanzaba, empezaron a filtrarse algunos detalles que, para ser honestos, no eran precisamente prometedores. Rumores sobre problemas en el rodaje, retrasos, cambios en el guión. Y claro, la realidad de la serie, una vez estrenada, no coincidió con las expectativas generadas. Los rumores sobre problemas en el rodaje eran, lamentablemente, ciertos. Al parecer, hubo desacuerdos entre el equipo de producción, el director y los guionistas. Los retrasos en la filmación, el cambio de guiones y la salida de algunos miembros del equipo fueron señales de que algo no iba bien. Estos problemas, aunque comunes en la producción de series, generaron incertidumbre y preocupación entre los fans y los medios de comunicación. La presión sobre Can Yaman, al ser la estrella principal, era enorme. Tenía que aprender el idioma, adaptarse a una nueva cultura, y lidiar con los problemas de producción. A pesar de todo, Can Yaman se mantuvo profesional y dedicado a su trabajo. Trabajó duro para aprender italiano, para interpretar a su personaje, y para adaptarse a la vida milanesa. El estreno de Viola come il mare generó una gran expectación. Los fans esperaban ansiosamente el estreno de la serie, y las redes sociales se inundaron de comentarios y especulaciones. El primer episodio fue emitido en horario de máxima audiencia, y las expectativas eran altas. Sin embargo, la respuesta del público no fue la que se esperaba. Viola come il mare no fue el éxito rotundo que se esperaba. La serie no logró conectar con el público italiano de la misma manera que las telenovelas turcas de Can Yaman habían logrado conectar con audiencias de todo el mundo. Las críticas fueron mixtas. Algunos elogiaron la química entre Can Yaman y Francesca Chillemi, su coprotagonista, pero otros criticaron la trama, el ritmo y la dirección. La audiencia de la serie fue aceptable, pero no espectacular. Los ratings no fueron tan altos como se esperaba, y la serie no logró generar el impacto que se pretendía. Esto, obviamente, decepcionó a los productores, a los actores y a los fans. ¿Qué pasó? ¿Por qué la magia no funcionó? Aquí es donde la desilusión se hace presente. Porque, para ser sinceros, las promesas de un Can Yaman renovado, de una serie innovadora, de un éxito asegurado, no se cumplieron del todo. Parte de la desilusión, creo yo, vino de una sobreexposición. Can Yaman, al ser una estrella de la televisión turca, atraía mucha atención. Los paparazzi, los medios de comunicación. Todos querían una parte de él. Y a veces tanta exposición puede jugar en contra. La vida personal, la imagen pública, las expectativas. Todo se mezcla y puede generar una presión enorme. La sobreexposición mediática, en el caso de Can Yaman, fue un arma de doble filo. Por un lado, le permitió dar a conocer su imagen y su trabajo al público italiano. Por otro lado, la constante presencia de los medios de comunicación y la atención de los paparazzi dificultaron su vida personal y profesional. La presión de mantener una imagen perfecta, de cumplir con las expectativas del público y de lidiar con la vida en Milán, con sus exigencias y sus complicaciones, pudo haber afectado su rendimiento y su estado de ánimo. Otra parte de la decepción probablemente se deba a la propia producción. Hacer una serie de televisión es un trabajo arduo y complejo. Implica muchos factores: guión, dirección, elenco, presupuesto.
Y si alguno de estos factores falla, el resultado final puede no ser el esperado. Es posible que en el caso de Viola come il mare, algunos de estos elementos no hayan funcionado a la perfección. La producción de una serie de televisión es un proceso complejo que requiere de la coordinación de numerosos profesionales. El guión, la dirección, el elenco, la fotografía, el sonido, la edición, la música. Todos estos elementos deben encajar para crear un producto de calidad. En el caso de Viola come il mare, es posible que alguno de estos elementos no haya estado a la altura de las expectativas. La trama, el ritmo, la dirección, la música, pudieron no haber logrado conectar con él. Público italiano de la misma manera que se esperaba. Pero también hay que ser justos. La adaptación de un actor extranjero a un nuevo mercado, a una nueva cultura, a un nuevo idioma, no es fácil. Canjaman hizo un esfuerzo enorme por aprender italiano, por adaptarse a la vida milanesa, por encarnar un nuevo personaje. Y aunque la serie no haya sido el éxito rotundo que se esperaba, creo que se merece reconocimiento por su dedicación y su esfuerzo. Adaptarse a una nueva cultura, a un nuevo idioma y a un nuevo mercado es un desafío enorme. Canjaman, al decidir trasladarse a Italia y participar en una producción italiana, demostró su valentía y su ambición. Aprender italiano, dominar un nuevo idioma, no es tarea fácil. Adaptarse a las costumbres, a la forma de vida, y a las expectativas del público italiano, requería de un esfuerzo considerable. Y aunque Viola come il mare no haya sido un éxito rotundo, el esfuerzo y la dedicación de Canjaman deben ser reconocidos. La desilusión, al final, es parte de la vida. Nos ilusionamos, creamos expectativas y a veces, la realidad no coincide con lo que imaginamos. No es el fin del mundo, pero sí puede doler un poco. Y en el caso de Milan y Canjaman, creo que esa desilusión se sintió en el aire. La desilusión es una emoción humana, inevitable y necesaria. Todos, en algún momento de nuestra vida, experimentamos la desilusión. Nos ilusionamos con algo o con alguien, creamos expectativas, y cuando la realidad no coincide con nuestras expectativas, sentimos decepción. La desilusión puede ser dolorosa, pero también puede ser una oportunidad para aprender, para crecer, y para ser más realistas y conscientes. En el caso de Canjaman y su llegada a Milán, la desilusión se hizo presente. Las expectativas eran altas, las promesas eran grandes, y la realidad no cumplió con las expectativas. La serie no fue el éxito que se esperaba, y la imagen pública de Canjaman, quizás, se vio afectada. La desilusión se sintió en el aire entre los fans, los críticos y los medios de comunicación. ¿Qué aprendemos de todo esto? Primero, a ser un poco más cautelosos con las expectativas. No digo que no nos ilusionemos, al contrario. Pero sí creo que es importante ser conscientes de que la realidad a veces es diferente a lo que imaginamos. Segundo, a no juzgar tan rápido. Las cosas no siempre son lo que parecen y detrás de cada fracaso, puede haber mucho trabajo, mucho esfuerzo y muchas circunstancias. La historia de Canjaman en Milán nos enseña valiosas lecciones. Primero, a ser cautelosos con las expectativas. Es importante tener sueños e ilusiones, pero también es importante ser conscientes de que la realidad a veces es diferente a lo que imaginamos. Las expectativas pueden ser un arma de doble filo. Por un lado, nos motivan y nos impulsan a alcanzar nuestras metas. Por otro lado, pueden generar decepción y frustración si no se cumplen. Segundo, a no juzgar tan rápido. La vida es compleja, y las cosas no siempre son lo que parecen. Detrás de cada fracaso, de cada decepción, puede haber muchas circunstancias, mucho esfuerzo y muchas dificultades. Es importante ser empáticos y comprensivos, y no juzgar a las personas por sus errores o por sus fracasos. Y finalmente, a valorar el esfuerzo. Canjaman se atrevió a salir de su zona de confort, a explorar un nuevo mercado, a aceptar nuevos desafíos. Y aunque la experiencia no haya sido perfecta, eso merece reconocimiento. La historia de Canjaman en Milán nos recuerda la importancia de valorar el esfuerzo y la dedicación. Canjaman, al decidir trasladarse a Italia y participar en una producción italiana, demostró su valentía, su ambición y su profesionalismo. A pesar de las dificultades y de los fracasos, Canjaman no se rindió. Siguió adelante aprendiendo de sus errores y esforzándose por mejorar. En definitiva, la historia de Canjaman en Milán es un ejemplo de cómo las expectativas, las promesas y la realidad a veces chocan.
Una historia de desilusión, sí, pero también de esfuerzo, de adaptación y de crecimiento. La historia de Can Yaman en Milán es un ejemplo de cómo las expectativas, las promesas y la realidad pueden no coincidir. Es una historia de desilusión, de frustración, de decepción. Pero también es una historia de esfuerzo, de dedicación, de valentía y de crecimiento. La experiencia de Can Yaman en Milán le enseñó valiosas lecciones sobre la vida, sobre la industria del entretenimiento y sobre sí mismo. La historia de Can Yaman en Milán nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la fama, de las expectativas y de la desilusión. Nos enseña a ser más cautelosos con nuestras ilusiones, a no juzgar tan rápido y a valorar el esfuerzo y la dedicación. Es una historia que nos recuerda que la vida es un camino lleno de altibajos, de éxitos y de fracasos, de alegrías y de tristezas. ¿Y ahora, qué les parece a ustedes? ¿Qué piensan sobre la historia de Can Yaman en Milán? ¿Se sintieron decepcionados con la serie? ¿Qué expectativas tenían? ¿Creen que la experiencia de Can Yaman en Milán fue un fracaso o una oportunidad de crecimiento? ¿Qué aprendieron de esta historia? Me encantaría leer sus comentarios. Déjenlos aquí abajo en la sección de comentarios. No olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Y nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta la próxima.